Padre, nosotros te alabamos y bendecimos porque hasta aquí tú nos has traído en el día de hoy, pero todavía nos falta un terreno por recorrer y nosotros te pedimos que tú nos acompañes. En el caso particular de este tema, que tu gracia pueda bañar las enseñanzas, pero que tu verdad no sea diluida de ninguna manera. Yo te pido que tú puedas llenarme de gracia y de verdad, como vino tu Hijo Jesús, aunque sabemos que guardamos distancia entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Pero me gustaría y te pido, Dios, que me permita hablar como Él hablaría. Yo te pido discernimiento, yo te pido sabiduría, yo te pido dependencia de tu Espíritu. Señor, que aquellas cosas que están aquí, que quizás pudieran representar opiniones mías o juicios míos, pudieran ser eliminadas. Y que aquellas cosas que no están, pero que tú puedes traer a mi memoria o aún inspirarla, basado en lo que tu palabra dice, tú puedas traerla y refrescarla en mí. Que cuando todo sea dicho y hecho, tu Hijo haya sido glorificado, tu palabra atesorada, nuestras mentes cambiadas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. La homosexualidad, una distorsión redimible, es el tema de esta plenaria, como ya escucharon. Y yo creo que en una conferencia como esta era imposible no tratar el debate más candente del siglo XX. En la medida en que el tiempo ha ido pasando, en esa misma medida el debate se ha intensificado. Y yo creo que eso no hay que decirlo mucho, nosotros sabemos todos que es el caso. Yo sí quisiera al principio de esta charla o de esta disertación hacer un llamado a todos nosotros que escuchemos con sensibilidad, con humildad, con mansedumbre y con compasión. Podemos estar en desacuerdo con aquellos que han elegido ese estilo de vida y podemos estar en desacuerdo con aquellos que han practicado ese estilo e incluso lo promueven. Pero si hay una comunidad, como ya se ha dicho, donde el homosexual pudiera ser respetado de forma que pudiera escuchar el Evangelio, es la comunidad cristiana. Y con esa introducción yo quisiera iniciar leyendo una porción de la palabra a la cual ya Sugel aludió esta mañana, pero yo creo que es un buen inicio de todas maneras. Está en la primera carta a los Corintios. Corinto era una iglesia injerta, por así decirlo, fundada, plantada en una ciudad altamente sexual. De manera que había de todo en aquella ciudad. Y Pablo le escribe en la primera carta, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, y les dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora escucha con detenimiento. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando esta epístola llegó a Corinto, sin lugar a duda, porque esa era la costumbre, la epístola fue leída delante de la congregación. En esa época la gente no tenía Biblias individuales, ni siquiera cartas individuales, sino que esta carta llegaba a la iglesia de parte de Pablo, y en una congregación X, la iglesia leía, alguien de la iglesia leía la carta, y con toda probabilidad aquellas personas a las que Pablo se estaba refiriendo posiblemente estuvieran allí al momento que esta carta se leyó.
Ahora, cuando Pablo hizo eso, cuando Pablo escribió eso, él no estaba tratando de hacer sentir mal a nadie por el estilo de vida anterior que había llevado. Al contrario, él estaba tratando de mostrar el poder del Evangelio para liberar a cualquier persona de la esclavitud del pecado, independientemente de cuál fuera su pecado. Yo creo que eso queda claro. Hay dos cosas que llaman la atención en ese pasaje. Yo no sé si lo notaste. Pero la primera es que el pecado de homosexualidad es mencionado junto con el pecado de adulterio, la avaricia, la idolatría, entre otros. En segundo lugar, es mencionado como una desviación del diseño de Dios junto con otros pecados, con la completa posibilidad de poder regresar al diseño original. Porque esto erais algunos de vosotros. La realidad es que no hay atadura que el Evangelio no pueda deshacer. No hay inclinación que el Evangelio no pueda enderezar. Y no hay corrupción que el Evangelio no pueda redimir. De ahí la razón que hemos llamado a esta plenaria la homosexualidad una distorsión redimible. El apóstol Pablo hace 2000 años envió esta carta a la congregación de Corinto, donde allí había personas, ahora escucha esto de otra manera, allí había personas ex inmorales, ex idólatras, ex adúlteros, ex homosexuales, ex ladrones, ex avaros, ex borrachos, ex difamadores, ex estafadores. Eso habla de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios para rescatar al pecador. Yo quisiera comenzar hablando, después de haber hecho esa introducción, de la homosexualidad como pecado contra Dios. Todo lo que no se conforma al carácter y a la ley de Dios, que en esencia es lo mismo, la ley es un reflejo de su carácter, todo lo que no se conforma a su diseño es pecado. Nosotros lo vimos más arriba. Leímos, si prestaste atención, varios pecados sexuales y la homosexualidad no era el único. También nosotros vimos que la homosexualidad no es el pecado imperdonable. Nosotros sabemos que la homosexualidad no correspondía al diseño original de Dios, eso lo sabemos. Nosotros leemos en Génesis 1:27, varón y hembra los creó, solamente dos géneros o sexos. Es decir, Dios creó dos géneros o sexos con características internas, genotipos, eso es la composición de los cromosomas o cromosómica, y características externas, fenotipo, eso es como la persona luce. Dios creó dos de esos géneros y a esas dos personas le dijo: sed fecundos y multiplicaos. Y es obvio que la única manera como ellos podían llevar a cabo tal misión era si contaban con órganos que le permitieran acoplarse y luego entonces reproducirse. Yo creo que eso está claro a nivel de la creación. Pero si nosotros seguimos leyendo y llegamos al libro de Levítico, nosotros nos encontramos con un pasaje que suena duro al ser escuchado, hasta que tú me permitas hacer algunas aclaraciones. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Wow. Yo creo que algunos escuchan este texto hoy y la manera como Dios lo expresó le parece un hueso duro de roer. Hasta que tú comienzas a buscar todas las veces que la palabra abominación aparece y comienzas a descubrir que hay una serie de pecados, una lista larga de pecados que es calificada por Dios como abominaciones. Déjame leerte solamente un pasaje donde tú puedas entender. Yo aludí a esto esta mañana y dije que me estaba adelantando, pero donde tú puedas entender hasta dónde tú y yo hemos cometido pecados abominables. Escucha Proverbios 6, 16 al 18. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él.
Escucha, si tú nunca has practicado la homosexualidad, pero tú te encuentras en uno de estos pecados, yo te pido hoy, antes de salir, que lo tomes tan en serio que te arrepientas antes de que la noche termine. Escucha, ojos soberbios, lengua mentirosa. Levante la mano a alguien que no ha dicho una mentira una vez. O que quizás está viviendo ahora una mentira. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Notaste que hay un pecado ahí en esa lista de abominaciones que he repetido 2 veces? ¿Cuál es? La mentira. La palabra usada para calificar ese pasaje o ese pecado es exactamente la misma para calificar la homosexualidad. Porque ambas cosas no solamente corrompen el diseño de Dios, sino que son en extremo contrario al carácter de Dios. Y lo que Dios está describiendo es que Él odia aquello que es contrario a su carácter y a su diseño. Y Dios es verdad y el padre de mentira es Satanás. De manera que si estás acostumbrado a la mentira, viviste una mentira o estás viviendo una mentira, toma la oportunidad en el día de hoy y arrepiéntete. La prostitución y la idolatría son mencionadas también como abominaciones para el Señor. Aquellas cosas extremas que representan una distorsión, una contradicción, una violación de cierto grado de importancia al carácter de Dios, la palabra la titula como abominación. La homosexualidad ofende a Dios. Ofende a Dios porque rechaza su diseño. Ofende a Dios porque degrada la imagen de Dios en el hombre. Lo mismo sucede con la fornicación, la promiscuidad y la pornografía. Podríamos decir exactamente lo mismo. Todos esos pecados que yo acabo de mencionar son pecados contra el cuerpo, el templo del Espíritu, y forman parte de la distorsión de la sexualidad humana. Yo creo que eso nos ayuda un poco a equilibrar la balanza a la hora de mirar, juzgar, reaccionar ante la homosexualidad. Y es ver la lista larga de ocasiones en la palabra de Dios donde la palabra abominación aparece. Sin lugar a dudas, como vimos en el texto de 1 Corintios 6, Dios odia ese pecado, pero nunca rechazaría a ninguna persona homosexual que viniera en arrepentimiento con un corazón contrito y humillado a pedir perdón. Dios lo recibiría con la misma gracia que ha recibido a cualquiera de nosotros. Y habiendo dicho eso, ¿verdad? Como a manera de introducción, yo quisiera recordarnos 3 cosas. Número 1, Cristo murió por personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Porque esto erais algunos de vosotros. Todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento. No hay duda de eso. Y número 3, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Recuerda que para su salvación el homosexual necesita lo mismo que tú y yo necesitamos en el pasado o necesitamos en el futuro. Y es perdón de parte de Dios a través del sacrificio penal y sustitutivo. El sacrificio de Cristo que pagó la transgresión del pecado penal y el sacrificio de Cristo que Él hizo en tu lugar sustitutivo. Él necesita, al igual que yo, exactamente lo mismo. Y Él debe confesar al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. Ese es el camino de entrada al cielo, independientemente de lo que el pecador sea o haya hecho o esté haciendo. ¿Cuál debiera ser la reacción entonces nuestra ante este pecado en particular? Definitivamente que la homofobia no cabe en la comunidad cristiana.
De ninguna manera. Es el único lugar que pudiera tener garantía de que eso no va a existir. Yo creo que eso está claro. Número 2, tampoco podemos ignorar el problema como si fuera algo pequeño por sus implicaciones y complicaciones, como vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, yo creo que la única reacción bíblica ante ese pecado y cualquier otro pecado es abordarlo lleno de gracia y de verdad, como el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Ahora, para entrar ya como en materia un poco más técnica, si tú quieres, habiendo hecho toda esta introducción bíblica, yo quisiera comenzar definiendo algunos términos porque yo no estoy seguro que todo el mundo que está aquí los tiene claro. Quizá algunos sí y otros no. En primer lugar, ¿qué es lo que la palabra homosexual significa? Bueno, se refiere a personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo, aunque algunos entienden, y yo creo que eso está bien entendido, lo que voy a decir por estos algunos entienden que debiéramos hacer una diferenciación entre aquellos que tienen una atracción hacia personas del mismo sexo, pero no practican la homosexualidad, y llamar eso simplemente orientación homosexual, y usar el término homosexual para aquellos que practican la homosexualidad, valga la redundancia. El término como tal fue acuñado por primera vez en 1869 por el autor alemán Karl Maria Kerbenig. De manera que cuando tú lees en la Biblia, en las Biblias anteriores, ¿verdad?, a esa época, la palabra o Biblias que tenemos hoy, perdón, la palabra homosexual, y tú buscas Biblias anteriores a ese tiempo, está traducido de otra manera, porque el término fue acuñado por primera vez en 1869. Hoy se habla de una persona gay. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, hace unas décadas atrás la palabra gay simplemente significaba feliz, contento, pero hoy en día se usa para referirse al homosexual masculino. De acuerdo con el historiador John Boswell, la palabra gay, estoy citando, la palabra gay era usada como una especie de código entre la comunidad homosexual a principios del siglo XX, como un código secreto para identificarnos y saber a qué nos estamos refiriendo. El término fue usado por Cary Grant en una película en el año 1939 llamada Bringing Baby Up, o Educando al Baby Up, haciéndolo crecer. Lesbiana es una palabra reservada para la mujer que tiene atracción y practica, ¿verdad?, las relaciones sexuales con el mismo sexo. Bisexual yo creo que es obvio, es alguien que tiene atracción y que practica las relaciones sexuales o ha practicado con un sexo y con el otro. Transgénero se refiere a personas que están atrapadas, dicen ellos, en un cuerpo que es distinto a lo que ellos sienten ser. Entonces se habla de que yo soy un hombre, pero realmente yo siento que soy mujer. Entonces se habla de que yo tengo una disforia de género o tengo un transgenerismo. La palabra disforia, porque hemos hablado de disforia de género, pero como que no hemos identificado qué es lo que significa. La palabra disforia técnicamente implica una cierta ansiedad, tristeza o irritabilidad. Cuando hablamos de disforia de género, estamos hablando que la persona es, ¿verdad?, es quizá masculina, pero esa persona siente una cierta tristeza, irritabilidad o inconformidad con ser hombre porque él se siente ser mujer. El transexual es la persona que ya ha emprendido un camino a través del uso de hormonas o de cirugías para hacer el cambio hacia el sexo opuesto. Transgénero y transexual son dos cosas diferentes. El transvesti, yo creo que está muy claro lo que significa, la persona que se viste del sexo opuesto. Y el cisgénero es básicamente el heterosexual, la persona que se siente cómoda siendo lo que su sexo biológico es, y hoy se le llama cisgénero. Entonces ahora hemos definido los términos y tenemos más claro lo que cada cosa significa. Hablemos acerca de algunas de las confusiones que existen en la sociedad, aunque ya aludimos a ella en uno de los paneles esta mañana.
confusiones en la sociedad acerca de la homosexualidad. Yo mencioné que en un estudio reciente en Estados Unidos se le pidió a la población que estimara, ¿verdad? Así como decimos nosotros, abuelo de pájaro, qué % de norteamericanos ellos consideraban que eran homosexuales. Y el 52% de las personas en este estudio en particular, la Gallup hizo el estudio, respondió que un 25% de la población norteamericana era homosexual. Sin embargo, otro estudio también citado esta mañana, hecho por una de las instituciones, sino la institución de mayor prestigio en Estados Unidos, the National Institute of Health, NIH, publicado el 15 de julio del año 2014, reveló resultados completamente diferentes a la percepción que la población norteamericana tiene de ese %. El estudio comprendió 34.557 personas mayores de 18 años. Fue hecho en el 2013 y publicado al año siguiente, y esto fue lo que reveló. El 96.6% de la población dijo ser completamente heterosexual. El 1.6% dijo ser homosexual. El 0.7% admitió ser bisexual. Si tú unes esos 2%, 1.6 más 0.7, estamos hablando de un 2.3%, porque el otro 1.1% no quiso contestar o rehusó contestar porque no sabía la respuesta. De manera que casi el 97% de la población dijo ser heterosexual. Si sabe algo de estadísticas, en la campana de Bell de la estadística, eso corresponde a más o menos 2 desviaciones estándar, lo cual implica que eso deja claro cuál es la normalidad. Nosotros sabemos cuál es la normalidad, aún estadísticamente hablando, al hacer estos estudios. Ese % solamente revela algo acerca de qué es lo que por naturaleza el ser humano es. La desinformación se debe a un estudio que yo también aludí esta mañana en uno de los paneles. Fue hecho por Alfred Kinsey en el año 1948, y el estudio estuvo mal hecho. La muestra fue relativamente pequeña, 5,000 y pico de personas. Entre ellos había una gran cantidad de presos, de prisioneros. Fue un grupo muy preseleccionado para que arrojara resultados obviamente erróneos, y también porque dentro de ese grupo que él escogió ya habían personas practicando la homosexualidad. Y en diciembre 11 de 1949, al año siguiente, apareció un artículo en el New York Times reportado por W. Allen Wallace, el presidente del Comité de Estadística de la Universidad de Chicago, que reveló que el estudio había sido descalificado porque violaba 4 de los factores principales de lo que es una estadística bien hecha. Y ese % que Kinsey reportó fue 10%, y por muchos años se propagó la idea de 1 de cada 10 norteamericanos era homosexual, lo cual no es cierto, de acuerdo a lo que ya yo les mencioné. Habiendo hablado acerca de algunas de las confusiones, hay más, pero yo no tengo todo el tiempo para hacer esto, de manera que quizás esta fue la plenaria que me dio más dificultad en poder resumir algo que pudiera tomar todo el fin de semana para discutirlo. Entonces, yo voy a tratar de darle pinceladas de diferentes cosas. Y lo próximo que quiero hacer es hablar un poquito de la causa de la homosexualidad. Personas que están en la práctica, ¿verdad?, en este estilo de vida, afirman que cuando ellos nacieron ya ellos estaban predeterminados por genes a ser homosexuales. No hay un solo estudio científico serio que avale tal cosa. Uno solo no lo hay. El doctor Francis Collins, director del programa del genoma humano, probablemente uno de los genetistas más famosos hoy en día, fue preguntado acerca de esta predeterminación, y él dijo categóricamente: no hay un gen homosexual que predetermine la homosexualidad. Pudiera haber, dice Francis Collins, una predisposición, pero una predisposición es algo que nosotros vemos en múltiples casos en medicina. Por ejemplo,
hay una predisposición a la diabetes si tú llenas ciertos parámetros. Pero como nosotros sabemos lo que es una glicemia normal, entonces a esos pacientes, como es el caso de mi esposa, se les recomienda mantenerse en peso ideal, no comer muchos carbohidratos e incluso tomar una medicina en particular como prevención de algo que pudiera aparecer. Y si existe realmente esa predisposición, sabiendo nosotros que el 97% de la población en esa nación, y probablemente en la mayoría de las naciones, es heterosexual, pues conocemos lo que es normal y debiéramos estar trabajando no en incentivar el estilo de vida, sino en prevenir el estilo de vida, por consecuencias que el estilo de vida trae, que vamos a hablar más adelante. En una ocasión, el genetista Gene Hammer publicó en la revista norteamericana Science, una de las revistas más prestigiosas, que él había encontrado en el cromosoma X un marcador llamado Q28 que era más frecuente en homosexuales que en heterosexuales. Sin embargo, investigadores subsiguientes, George Rice y Carol Anderson, encontraron que no había tal correlación y ya nadie está hablando del marcador Q28. De manera que nosotros necesitamos entender cada vez que hablamos de un estudio que alguien publicó, porque hay muchísima gente diciendo muchísimas cosas, que para que un estudio pueda ser avalado como bueno y válido, los resultados tienen que ser avalados por otros investigadores de la misma manera, usando una metodología similar, y entonces poder decir lo que fulano y fulano encontraron es correcto, porque nosotros escogimos una población significativa en tamaño, usamos la misma metodología y llegamos a las mismas conclusiones. Eso no ha podido ser encontrado hasta el día de hoy. Yo no he dicho que no hay gente que dice que hay diferencias entre homosexuales y heterosexuales. Lo que estoy diciendo es que no hay estudios que hayan encontrado diferencias ni anatómicas ni fisiológicas entre esos dos estilos de vida o tipos de personas. De manera que necesitamos tener claro quién dijo quién. En Dinamarca, para hablar de causas de homosexualidad, donde el matrimonio del mismo sexo está aprobado desde el año 1989, o sea, ya tenemos 11 años del siglo pasado, más 19, 30 años de aprobación del matrimonio del mismo sexo, se hizo un estudio con 2 millones de personas, 2 millones de adultos daneses, que puso en evidencia varios factores ambientales específicos que aumentan el estilo de vida homosexual o la probabilidad de que una persona se case o quiera unirse a una pareja homosexual. Déjame decirte en el caso de los hombres cuáles fueron esos factores ambientales. 2 millones de personas estudiadas. El haber nacido en una zona urbana. El haber nacido en una ciudad es un factor predisponente a la homosexualidad versus el área rural. Y número 2, tener un padre ausente o no conocido. En un momento vamos a hablar un poquito de qué manera el padre influye o no en que ese comportamiento homosexual pueda aparecer. En las mujeres, en las lesbianas, los factores ambientales fueron similares. Un lugar natal urbano, y ahora podemos hablar un poquito de la razón, versus un lugar rural, es un factor ambiental que predispone a individuos a lo que es la homosexualidad. La muerte materna, la ausencia de una madre, durante la adolescencia o la ausencia de la madre. Por eso decía que los factores ambientales fueron similares. Estudios hechos en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Estados Unidos revelaron hallazgos similares de que la homosexualidad es inducida primordialmente, no dije únicamente, primordialmente por el ambiente. La zona urbana representa un área de mayor exposición a estímulos sexuales cada vez más tempranos. Porque los padres, sobre todo hoy en día, el papá, la mamá, frecuentemente no están en la casa por algo
que ya se mencionó hoy, que se considera, el pastor Juan Sánchez hablaba de esto, se considera que la madre que se queda en la casa criando a sus hijos, pues es de menor valía o tiene menor dignidad o tiene menor importancia que aquella que sale a trabajar. Y en esa zona urbana ese fenómeno se da con mucho más frecuencia y entonces los niños son expuestos a esta estimulación sexual más tempranamente y más hoy que hay una vorágine de formas distintas de sexualidad en la televisión. Nosotros no podemos perder de vista que aún los muñequitos hoy, los padres tienen que verlos con sus hijos o aprobarlos para poderlos ver, porque muchas veces la homosexualidad y la sexualidad en general, la distorsión de la sexualidad está en dichos muñequitos. Un estudio publicado en septiembre del año 2004 en el órgano oficial de la Asociación Americana de Pediatría reveló lo siguiente, escuche. Esto no es una revista cristiana, esto es una asociación de médicos pediatras. Reveló lo siguiente, el 75% de los norteamericanos opinó que la televisión tiene un exceso de material sexual explícito. 3 de cada 4 norteamericanos entendió hay demasiado sexo explícito en la televisión. El 86% piensa que la televisión ha contribuido a disminuir los valores. La televisión que está en la casa de aquella nación se admite como que ha contribuido a disminuir los valores. La televisión celebra el sexo prematrimonial, el adulterio, la promiscuidad, la homosexualidad y muchas otras disfuncionalidades. Adolescentes entre 12 a 17 años expuestos a ver sexo en televisión los influencia para tener sexo más tempranamente. Y eso ocurre más en la zona urbana. Hasta ahí algunas de las causas contribuyentes a la sexualidad y a la disfunción sexual ambiental de la que estamos hablando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar un poco, que también aludimos en el panel, y le pudiera sonar redundante, pero como son conceptos nuevos, yo creo que la repetición es buena, porque la repetición es la clave del aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros explicar médicamente la sexualización que ocurre en estos niños? Bueno, como dijimos esta mañana, el cerebro es plástico, la neuroplasticidad del cerebro. Lo que implica que mi cerebro, que tiene neuronas, y esas neuronas se aparean, por así decirlo de cierta forma, ese apareo de las neuronas está directamente relacionado con las experiencias que yo vivo, buenas y malas. Y cuando yo me expongo entonces a experiencias sexuales, cuando me expongo como a la pornografía, por ejemplo, yo comienzo a crear circuitos eléctricos nuevos. Esos circuitos eléctricos comienzan a funcionar. En la medida en que yo me sigo exponiendo a esos estímulos, esos circuitos se agrandan, se profundizan. En la medida en que yo me alejo de ellos y no me expongo más, los circuitos comienzan a atrofiarse. Lo increíble es que esos circuitos que son estimulados de forma repetitiva por las exposiciones a situaciones sexuales, esos circuitos entonces se convierten en circuitos de preferencia. Yo hablaba con alguien esta mañana, al final de la mañana, que me decía, mira, yo fui sometido a este tipo de práctica estando muy pequeño, me dijo una edad, voy a reservar eso, pero muy, muy, muy joven. Y yo a veces todavía sueño alguna de estas cosas que yo no quisiera ni siquiera soñar. Porque estos son circuitos de placer que son usados de forma preferencial. Eso podría explicar la tendencia a actuar sexualmente de cierta manera, como sería el caso de la homosexualidad, cuando esto comienza a una edad muy temprana. Esa neuroplasticidad es más obvia, más evidente, más frecuente antes de los 21 años, pero continúa durante toda la vida. Y no solamente hay una neuroplasticidad, hay lo que nosotros llamamos una neurogénesis. En otras palabras, antes se creía que el cerebro no se reproducía. Hoy nosotros sabemos que el cerebro es capaz de formar nuevas neuronas y con esas nuevas neuronas formar nuevos circuitos. Y lo que estoy describiendo no es simplemente para la homosexualidad, es para cualquier experiencia.
El doctor Whitehead escribió un artículo titulado Brain Plasticity Backs Up Orientation Change, o la plasticidad cerebral respalda el cambio de orientación. Y esto es lo que él dice. Cualquier diferencia que nosotros pudiéramos encontrar entre el cerebro de un heterosexual y un homosexual, más probablemente se debe a la exposición homosexual que creó los cambios, más que los cambios que lo llevaron a actuar homosexualmente. ¿Entendieron? Si encontramos diferencia entre un cerebro homosexual y heterosexual, con toda probabilidad, dice este doctor Whitehead, el chance es que estas diferencias se deben a la exposición homosexual tempranamente de esa persona, más que la causa de esa forma de actuar o de vivir. Entonces eso nos puede ir dando cierta iluminación, entendimiento de qué es lo que está pasando. Los pensamientos, las experiencias, cuando son repetitivas, crean circuitos preferenciales, como yo dije. Y cuando una persona se ha expuesto a la cultura homosexual, esto es lo que se ha determinado. Mientras más temprano es expuesto a esa persona, más difícil es salir de ella. Ahora nosotros entendemos por qué. Mientras más número de contactos ha tenido, más difícil es salir de ella. Ahora nosotros sabemos por qué. También se conoce, pero esto es cierto con relación, bueno, eso es, lo que acabo de decir es cierto probablemente con el que ha usado droga 1, 2 o 3 veces versus el que tiene 15, 20 años usando drogas, por lo mismo, la misma formación de circuitos eléctricos y hábitos que ya tú continúas realizando. Pero eso es parte de la naturaleza caída. Cuando tú comienzas a alejarte de esa práctica que te produjo sensaciones placenteras, aunque fuera momentánea, el alejamiento de esas prácticas que comienza a atrofiar esos circuitos produce en la persona una sensación desagradable y difícil, lo cual hace que ellos vuelvan otra vez a experimentar aquello que le produjo placer cuando se sienten cansados, irritados, cargados, tienden entonces a buscar eso que lo descarga. Yo creo que esa es una realidad importante que nosotros necesitamos entender. Sobre todo si tú piensas en esta frase que yo usé esta mañana de Richard Weaver, que dice que las ideas tienen consecuencias. Pero ahora yo quisiera decir hoy que no solamente las ideas tienen consecuencias, las experiencias vividas tienen consecuencias. Es evidente que Dios creó un cerebro que debía ser formado saludablemente cuando ese cerebro es expuesto a vivencias y a enseñanzas saludables que debieran ser características de hogares cristianos. Y entonces ahora yo puedo crecer, no sin pecado, voy a seguir siendo pecador, pero no voy a crecer dentro de una cultura de pecados extremos que pudieran incluir pornografía, uso de droga, adicción al juego, adicción a las drogas, al alcohol y a diferentes cosas. Pero cuando una persona tergiversa el uso de esos centros neuronales de placer con deleites nocivos, la inclinación natural que nosotros poseemos para cumplir los propósitos de Dios comienza a desvirtuarse y entonces ahora es mucho más difícil sacar a esa persona de esa práctica. Eso en cuanto a cómo explicar la sexualización de los niños tempranamente. Cómo explicar cómo es que un niño o una niña es violada, vamos a decir por un hombre, porque casi todas las violaciones son realizadas por hombres, una crisis masculina. ¿Cómo yo explico que luego esa persona que fue violada de esa forma se convierte en alguien promiscuo? O cómo esa persona, cuando debiera ser todo lo opuesto, esto fue una violación, yo debiera tener una animadversión a una cierta reacción desagradable a esa práctica, pero muchas niñas se convierten en promiscuos y otros en homosexuales, justamente por las cosas que venimos hablando. Ahora, ¿cuál es el rol de los padres en la prevención de ese estilo de vida? Los talleres de mañana van a estar hablando un poco acerca de esto, pero simplemente una pincelada. La figura del padre que están aquí, escúchenme.
como modelo de masculinidad, no de pato macho, de masculinidad para el niño, va a representar una fuente de seguridad y para la niña una fuente de apoyo que son necesarias para que ellos puedan relacionarse sanamente con ese sexo que el padre tiene, que es obviamente el sexo masculino. La ausencia del padre en el hogar parece ser desastrosa para lo que es el crecimiento del niño o de la niña, de acuerdo a la mayoría de las estadísticas. De hecho, mañana el pastor Héctor va a estar hablando justamente de la necesidad de ese padre estar presente. La conclusión de estos estudios parece ser que las experiencias familiares, como ya vimos, recuerda que vimos que en aquel estudio que se hizo en Dinamarca con 2 millones de personas estableció que los factores ambientales principales tenían que ver con la zona rural versus la zona de la ciudad y tenían que ver con que la ausencia del padre en los hombres, la ausencia de la madre en las mujeres. Entonces parece ser que entre las experiencias familiares juegan un rol extremadamente importante en la distorsión de la sexualidad humana en una dirección u otra, incluyendo la homosexualidad. Y es por eso que a veces nosotros decimos, ¿y cómo es posible que un niño de los 2 años esté observando ciertos patrones de comportamiento? Bueno, es que desde que nació ha tenido un padre o una madre, o no la ha tenido, que le ha tratado de cierta manera. Yo vi un video en estos días que era tan desagradable y tan doloroso para mí que decidí que ni se lo iba a enseñar a mi esposa. Pero un pastor me lo envió. Una madre que tiene una niña como de 1 año de edad que está llorando y la manera como la abusaba para que dejara de llorar. Y cómo le daba, y llegó un momento que tomó sus manos y se la puso en el pecho y la apretaba hacia arriba y hacia abajo, y tomó otro momento y le estaba ahorcando, como de 1 año de edad. Esa niña no va a crecer con una buena idea de lo que es la feminidad bíblica. Esa niña necesitaba a alguien que la protegiera. Esa niña pudiera convertirse en una promiscua con el sexo heterosexual, buscando un hombre que la proteja y le dé lo que ella no recibió. La educación, sobre todo la educación moral, espiritual, la formación moral y espiritual de los niños corresponde estrictamente a los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, diligentemente, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros no queremos el gobierno educando a nuestros hijos, pero nosotros necesitamos los padres que lo hagan. Y si los padres no lo van a hacer, necesitamos colegios responsables que lo hagan. Porque si vamos a demandar una cosa es porque estamos decididos a hacer la otra. Educar a los hijos, sobre todo en los mandamientos del Señor, es una tarea de los padres. Por eso estamos en contra de la introducción de programas de ideología de género en los sistemas educativos. Pero el modelo de crianza al cual un niño o una niña es expuesto distorsiona su concepción de la sexualidad. Por ejemplo, un padre emocionalmente distante de sus hijos podría producir que esos hijos varones, sobre todo si es un padre abusivo verbalmente o físicamente, se refugien en su madre buscando protección cada vez que el padre llega a la casa. Si conoces el concepto que llaman en inglés peer pressure, o el hecho de que tú tiendes a conformarte como al patrón del otro, los niños cuando se juntan, cuando tú sientes como la presión de tus iguales, bueno, cuando ese niño comienza a buscar la protección de su madre, la protección de su madre ejerce una cierta influencia sobre él y él va a comenzar prontamente a hablar como la mamá, a caminar como la mamá, a tener sus ademanes como la mamá, porque él quiere identificarse tanto con esta figura de protección para garantizar que ese padre no le abuse. La niña, por otro lado, podría crecer pensando
que los hombres no son seguros y queriendo una relación con el mismo sexo. Porque si el hombre que más debía amarle, que es su padre, es un hombre abusivo verbalmente, o físicamente, o peor aún, sexualmente, la idea que ella va a tener de los hombres está completamente distorsionada y lo más probable es que ella concluya, los hombres no son seguros, yo necesitaré a alguien como yo para poder sobrevivir en este mundo. La madre puede contribuir a distorsionar la idea de esa niña cuando le dice a una hija, ¿tú no necesitas un hombre? ¿Para qué sirven los hombres? Total, ¿tú has visto a tu papá aquí alguna vez ayudándote? Soy yo que me tengo que fajar aquí. Esa niña va entendiendo, los hombres no sirven, los hombres no son confiables, mi mamá es obviamente la mejor evidencia. Michael Syed, autor del libro Counseling the Homosexual o Aconsejando al Homosexual, afirma en su libro lo siguiente: nunca conocí a mi padre. Mi padre nunca estaba cerca. Nuestro padre nunca nos hablaba a menos que no estuviera airado. Mi papá era tan agresivo que me asustaba hablar con él. Ese señor fue homosexual en algún momento. Un análisis racional y teológico de qué es lo que está pasando en nuestros días, yo creo que nos puede ayudar a seguir creando la idea de cuáles son estos factores que contribuyen a esta distorsión sexual y en particular a la homosexualidad. ¿Qué ha pasado con la sociedad moderna? Se ha alejado de Dios. Cuando te alejas de Dios, tú pierdes el temor a Dios. Si le pierdes el temor a Dios, le pierdes el temor al pecado y a sus consecuencias. Y esas personas concluyen que como Dios no está, yo soy libre para hacer lo que yo quiera o sienta. En el video de esta mañana salió la frase de Dostoyevsky, que viene de su novela Los hermanos Karamazov, donde dice, si no hay Dios, entonces todo es permisible. Ciertamente. Yo estoy seguro que si no hubiera Dios, yo no estuviera viviendo como estoy viviendo hoy. De ninguna manera, ni tú tampoco. Lo otro que está ocurriendo es que los padres participan, ya aludimos a esto, cada vez menos en la educación de sus hijos, lo cual origina una ausencia de un modelo de masculinidad y feminidad bíblica, y ese niño que no ve lo que es un hombre piadoso, lo que es una mujer piadosa, pues tiene dificultad eventualmente en saber con quién es que se va a identificar de esos dos sexos. La exposición a los medios de comunicación libremente, televisión, iPads, computadora, celulares, lo que tú quieras. Yo no le pondría a un niño de 10 años un celular que tiene acceso al internet, jamás. La exposición a la pornografía, cuando tú haces las entrevistas, y me ha tocado hacer múltiples, frecuentemente 7 a 10 años. Y frecuentemente es en un hermano mayor o alguien de la familia. La élite intelectual de la que hablamos esta mañana, esa minoría, está a favor de esta liberalización, esta mente liberal que es considerada como más progresiva, y se considera entonces que la mente más progresiva está más adelantada, es más inteligente y tú estás varado en el pasado. Es una mente más beneficiosa. Entonces esa mente piensa que lo que ayuda es la educación, y dentro de esa educación, la educación ahora con esta ideología de género. Nosotros sabemos que la educación no es la solución al problema de la humanidad. El siglo más educado hasta ahora, porque este siglo apenas tiene 19 años, el siglo más educado fue el siglo XX, sin lugar a dudas, de toda la historia de la humanidad, y fue el siglo más bélico y más sangriento. Fue el siglo que vio más personas morir como consecuencia de guerras, y fue el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. La educación no es el problema. Existe una campaña patrocinada por las Naciones Unidas y la Unión Europea, como dijimos esta mañana, de imponer una ideología de género a la fuerza, donde algunos países ya han rehusado prestar dinero a otras naciones a menos que ellos abracen la ideología de género. Yo decía al principio que la iglesia no puede
ignorar el problema. No puede ser homofóbica, pero no puede ignorar el problema. Y decía que se debía a las implicaciones y a las complicaciones. Y yo quiero, en esta pincelada que estoy dando, hablarte un poquito de las complicaciones médicas de la homosexualidad. Los homosexuales, estoy hablando de estudios en varones ahora, tienen un aumento de las que son las enfermedades sexuales, de transmisión sexual. Ocurre lo mismo en las hembras, pero este estudio en particular fue en varones. Hay un aumento de carcinomas rectales, producido por el papilomavirus. Hay un aumento del uso del tabaco, del alcohol, de depresión, de ansiedad, de suicidio, de intentos de suicidio y del trastorno bipolar. No es un estilo de vida sano. Un estudio hecho por The National Lesbian Healthcare Survey, o una encuesta hecha por el Cuidado de Salud Nacional de la Lesbiana, sería la traducción, publicado muchos años atrás, en el 94, con 1925 lesbianas, mostró en los 50 estados de Estados Unidos, demostró que más del 50% había pensado en suicidarse, 18% intentó suicidarse, 37% había sido abusada físicamente, 32% había sido violada o atacada sexualmente, 19% había tenido relaciones incestuosas, un tercio fumaba diariamente, 30% consumía alcohol y un 6% consumía alcohol durante la semana, pero un 6% consumía alcohol diariamente. Al mismo tiempo, para aquellos que piensan que la homosexualidad es un estilo de vida, una distorsión que no se puede cambiar, como muchos homosexuales piensan, es un mito. Nuestra propia iglesia, nosotros tenemos no solamente ex homosexuales, nosotros tenemos ex homosexuales casados y con hijos. Porque la gracia de Dios es capaz de enderezar cualquier cosa que esté torcida. El éxito del cambio es mayor en aquellos que están dispuestos a cambiar, pero eso es verdad con todo. El éxito de que alguien se eduque bien es más alto en aquellos que quieren educarse que en aquellos que no quieren educarse. De manera que eso no es ninguna revelación, lo que pasa es que no todo el mundo quiere pagar el precio del cambio. El tiempo se ha estado yendo y yo necesito regresar de alguna manera el tema de la homosexualidad. Ya le di pinceladas de una serie de cosas. Tengo que regresar al tema de la homosexualidad como distorsión redimible, de manera que yo quiero que me permitan leer otra vez el texto con el que inicié, porque yo quiero hacer varias anotaciones que no hice al principio y lo hice así a propósito. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escucha, y esto erais algunos de vosotros. Esto es lo que yo quiero que tú escuches ahora, que no enfatizamos al principio. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí hay 10 pecados en esa iglesia de Corinto mencionado, 4 de ellos son pecados sexuales. Sin embargo, al final, el apóstol Pablo tiene una palabra clave que es repetida 3 veces, como en 2 líneas. Y esa palabra es pero. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. Cuando la palabra de Dios se refiere al pecado, con frecuencia se refiere al pecado como algo sucio. Por ejemplo, en Zacarías 3 se habla de que estaba Satanás acusando al sumo sacerdote Josué, y luego que el ángel del Señor lo reprendió a Satanás, entonces dio órdenes para que le cambiaran a Josué las ropas sucias, simbolizando cómo Dios lo estaba limpiando de su pecado. Y
el ángel del Señor le recuerda a Satanás, este es como una, ¿cómo se llama? Como un tizón sacado del fuego. Entonces déjame tomar estas 3 frases por separado y este es mi cierre. Primer pero fuisteis lavados. Bueno, ellos fueron lavados porque el pecado es tipificado como algo sucio y ahora resulta que aquellos que habían sido ensuciados por esa distorsión sexual o cualquier otra, porque hay 4 pecados sexuales mencionados en esa lista, ahora están limpios. Han sido limpiados totalmente. Nueva criatura eres, 2 Corintios 5:17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segundo pero fuisteis santificados. Cuando una persona es salva, incluyendo el homosexual, la palabra santificación implica apartada. Fuiste apartado ¿de dónde? Del mundo de las tinieblas y fuiste traído ¿a dónde? A la luz admirable de Cristo. Fuisteis santificados. Lo primero que Dios hace con esa persona homosexual cuando la redime es que la saca de ese mundo de tinieblas donde te sacaron a ti, me sacaron a mí. Y nos trae a su luz admirable. Y luego hay un proceso de santificación, y eso es importante, que esa persona que está haciendo, que Cristo ha salvado ahora y que ha venido de ese estilo de vida, que pueda entender que el hecho de que yo soy ahora salvo y soy cristiano, verdaderamente convertido, nacido de nuevo, yo todavía voy a tener que luchar, porque recuerda, yo tengo circuitos que me hacen pensar en prácticas que me tientan, yo voy a estar luchando por un tiempo con esa atracción, y eso yo conversaba con esa persona al final de la mañana, justamente de eso que todavía le estaba pasando hasta hace unos meses atrás, pero Dios ha comenzado un trabajo de sanación extraordinario en su vida y él daba testimonio de eso. Por el poder del Evangelio y del Espíritu de Dios que hace ese trabajo. Pero eso que yo estoy hablando es cierto de aquel que usó drogas, será tentado a volverla a usar, que usó alcohol, será tentado a volver a tomar, que usó el cigarrillo, será tentado a volver a fumar o aquel que era adicto a los juegos y ahora se convirtió durante un tiempo, él va a ser tentado en esa dirección por las razones que habíamos explicado anteriormente. Y el tercer pero fuisteis justificados. De manera que la palabra justificación implica declararte justo delante de Dios como si tú nunca hubiese pecado. Y eso es hecho por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. De manera que cuando un homosexual se convierte, él ha sido justificado como si nunca en su vida hubiese tenido una relación homosexual en su vida. Y declarado, regenerado delante de Dios, de la misma manera que se nos declara a nosotros. Ahora, ¿cómo fue hecho eso? Ahí está en el texto, al final. En el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu que hace la regeneración de nuestro Dios. Me quedan 3 minutos para completar mi hora. Así que vamos a acabar en esos 3 minutos. ¿Qué puede hacer la iglesia? Déjame decirte diferentes tipos de iglesia lo que hacen. La iglesia permisiva trata de ayudar, pero no confronta. Entonces no ayuda. La iglesia rebelde viola la palabra y la usa convenientemente para respaldar su agenda. Hay diferentes tipos de iglesia, tú tienes que saber eso. La iglesia condenadora usa la verdad divorciada de la gracia. Pero simplemente le recuerda el pecado como si fuera el pecado imperdonable, pero nunca le recuerda la gracia con la que a ese pastor o ministro Dios lo trató. La iglesia no comprometida no ayuda ni confronta. Ella es como ni fría ni caliente, la cual Cristo quiere escupir de su boca. La iglesia ignorante, por eso estamos haciendo este tipo de cosas, para que la iglesia no sea ignorante, desconoce cómo confrontar y cómo sanar. Cómo confrontar, porque esto es un pecado, al igual que otros pecados que tú y yo hemos cometido, pero también cómo sanar. Y hay una iglesia distinta que se conoce como la iglesia sanadora, que conoce la verdad
que conoce la palabra infalible de Dios, que cree que la homosexualidad es un pecado pero redimible, que cree que la homosexualidad no es el pecado imperdonable y que cree en la posible redención de ese pecador como el de cualquier otro pecador. Esa es la iglesia que va a haber conversiones de personas que han estado en ese estilo de vida, porque es una iglesia sana en su entendimiento de la palabra y en su misión en un mundo caído donde estas personas han crecido y han sido distorsionadas. Esa es la iglesia que tú y yo necesitamos cultivar. Esa es la iglesia donde tú y yo necesitamos crecer, donde tú y yo necesitamos expandir nuestro entendimiento de la verdad y nuestra vivencia de la verdad. Tengo dos preguntas. Una para ti y otra para Dios, y este es mi cierre. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú. Ni siquiera tu iglesia. Ya hablamos de la iglesia sanadora, lo que debe estar haciendo, pero tú, ¿qué vas a hacer? La pregunta que yo tengo para Dios la voy a leer de un texto bíblico, porque es una pregunta que Josué, el sucesor de Moisés, le hace a Dios en un tiempo de dificultad. Y como nosotros estamos en un tiempo de dificultad, estamos viviendo, como dijimos esta mañana, como un tsunami que se nos viene encima y que nos amedrenta, entonces nosotros pudiéramos ir donde Dios, como Josué fue donde Dios, y hacerle una pregunta. Escucha la pregunta de Josué en Josué 7, del 7 al 9, pero la pregunta está hacia el final. Y Josué dijo: Señor Dios. Escucha que yo no dije: Señor Dios, ¿por qué hiciste? No, así no. Pero cuando tú estás en desesperación, no es así que tú clamas a Dios. Y la iglesia muchas veces le ha faltado saber clamar a Dios, clamar con vehemencia. Clama a mí y yo te responderé. Clama a tu Dios, que Él tiene poder, Él tiene gracia, Él tiene misericordia. Él puede detener el juicio, Él puede cambiar al pecador. Clama a Él y Él te responderá. Escucha cómo suena el clamor de una persona que está desesperada. Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos, o en manos de la ideología sexual? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. ¿Escuchaste lo que Josué está diciendo? Josué está desesperado porque tiene a Israel